Muy buenas noches, bienvenidos al programa número 40 de Desafío 2018, aquí en la cuarta temporada por la pantalla de C5N. Acabo de cumplir 60 años. ¡Wow! 60 años. ¿Y por qué lo digo? Porque se nos ocurrió, a partir de ese hecho personal, armar un programa con todas invitados sub 40. Todos menores de 40 años. Vamos a tener una mesa con pensadores, con intelectuales, todos menores de 40, algunos más cerca de 30 que de 40, para ver cuál es su agenda. ¿Es la misma agenda de los que tenemos 60? ¿Qué piensan sobre Argentina del futuro? ¿Qué piensan sobre nuestra generación? ¿Son optimistas? Y tenemos como invitado a un político que tiene 39 años, que actualmente es diputado. Es un hombre importante, clave en la discusión que se está dando la semana que viene, se va a tratar en el Congreso, nada menos que por el presupuesto, y que cuando tenía 30 años ocupó uno de los cargos más importantes en la administración pública, el lugar donde más dinero se maneja, la ANSES. Ya está aquí en el estudio Diego Bocio. Y el columnista del programa que tenemos hoy, José Nathanson, se tomó unos días. Está Emanuel Álvarez Agis, que también es sub 40, y que también Emanuel Álvarez Agis ocupó un cargo importantísimo, fue viceministro de Economía cuando tenía 35, creo, 34, 35 años. A Bocio le vamos a preguntar por el futuro del peronismo no kirchnerista, si cree que puede llegar a haber una unidad, como recién el Gato reclamaba, de toda la oposición. Le vamos a preguntar por qué en el 17 de octubre hay tantos actos, pasado mañana, tantos actos divididos. Le vamos a preguntar, por supuesto, por el presupuesto, y le vamos a preguntar por cómo ve el futuro, si cree que hay alguna chance de que Marcelo Tinelli juegue el año que viene en el panorama electoral. Emanuel, en su desafío, va a ponerle un aplazo al Fondo Monetario Internacional. Va a desafiar una idea que parece muy audaz en desafiar, y es la que dice que el Fondo Monetario sabe de economía. Pero antes, un 15 de octubre, a menos de 2 meses de que se cumplan 3 años de la gestión de Macri, vamos a ver, ahora vamos a compartir con ustedes un balance demoledor del gobierno de Macri. El 10 de diciembre, faltan menos de 2 meses para que se cumplan 3 años del gobierno de Macri. Por supuesto que si uno le pregunta a un kirchnerista, si uno le pregunta a un simpatizante de partidos de izquierda, si uno le pregunta a alguien del peronismo federal sobre el balance de estos 3 años, la respuesta va a ser muy negativa. Y por cierto, hay datos de sobra como para fundamentar un balance negativo de estos primeros 3 años del gobierno de Cambiemos. Pero lo que les propongo ahora es compartir el balance que hizo hoy el titular del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Se llama Agustín Salvia, y en su momento Agustín Salvia fue muy crítico del kirchnerismo. Son recordadas, son históricas las disputas que tenía Agustín Salvia con economistas del kirchnerismo, con encuestadores del kirchnerismo. Recuerdo a Artemio López, recuerdo obviamente Guillermo Moreno, porque Agustín Salvia mostraba números mucho más negativos de los que difundía el INDEC. Y lo acusaban de hacerle juego a la oposición en contra del gobierno. Presten atención, aparte de del balance que hizo Agustín Salvia hoy en una columna publicada en la sección Opinión del diario Clarín. Algunos párrafos. Dice Salvia: el gobierno tomó un conjunto de decisiones económicas, más allá de cualquier herencia, que han sido responsables de este nuevo empobrecimiento del conjunto social, así como también
de una extraordinaria transferencia de riqueza en favor de capitales financieros globales y clases privilegiadas locales. Un kirchnerista, un simpatizante de izquierda no diría nada distinto. No termina acá lo que dice Agustín Salvia. La siguiente placa, para continuar con este balance demoledor. Dice Salvia: no hay forma de ocultar que el liberalismo conservador ha vuelto a fracasar como programa de refundación de la nación. En definitiva, otra vez sopa. No para las cúpulas ni para las clases medias globalizadas, pero sí para el resto mayoritario de los ciudadanos. Dice Agustín Salvia, titular del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Por ahí alguien puede especular, conjeturar cuánto de esto puede tener que ver con las posiciones del Papa Francisco. Y no termina acá. Sigue Agustín Salvia en esta crítica contundente a lo que lleva la gestión de Mauricio Macri. Ahí van a ver en pantalla un tercer fragmento que seleccioné. A manera de balance, la sociedad argentina registrará a fines de 2018 más pobreza que en 2015. Él calcula 33-34%. No son números que deberían alarmarnos. ¿Por qué? Porque el drama siempre puede ser peor, es decir, una pobreza en ascenso bajo una economía de ajuste en cabeza de un gobierno con compromisos para socializar pérdidas y concentrar ganancias. Repito, insisto, no creo que un opositor de alguno de los espacios políticos sea tan duro en sus cuestionamientos, en su balance, en su evaluación de estos casi 3 años del gobierno de Macri. Y para terminar, son solamente fragmentos como muestras de ejemplo, como botones de muestra que seleccioné. Él habla de la necesidad de tener algún tipo de política de emergencia, consenso. Dice, hay que contar con los consensos necesarios para poner en juego un plan de emergencia u otras medidas extraordinarias. Pero, dice, ya sea por impericia, por imprudencia o por falta de actitud, esta estrategia no parece estar en el ánimo gubernamental. Es sabido que dentro del gobierno hay un sector que está promoviendo, que le está pidiendo a Macri más apertura, más consenso, más diálogo, pero que por el momento no es el sector que está primando en esta discusión interna de la coalición Cambiemos. Pero repito, no deja de sorprender no por lo que dice, sino por quién lo dice. Y si quieren ustedes como agregado, por dónde salió publicado, en la sección de opinión de esta mañana del diario Clarín. Ese es el balance de Salvia, compartido por buena parte de la oposición hasta hoy. Lo que vamos a ver ahora es qué puede esperarnos para el año que viene. Y para el año que viene va a ser clave el accionar del Estado. Y el accionar del Estado va a quedar plasmado, ahora enseguida lo vamos a tratar más a fondo con Diego Bocio, lo planteamos al comienzo del programa, en el presupuesto. La llamada ley de leyes, porque ahí queda reflejado cómo el Estado, no solo cómo va a recaudar, y cómo va a gastar, sino a través de cómo recauda y cómo gasta, quedan en evidencia cuáles son las políticas, cuál es la estrategia, qué implicancias tiene el déficit cero que a través del presupuesto el gobierno compromete con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver apenitas si se quiere, un recorte del presupuesto 2019 y que compara, ahí lo están viendo en pantalla, cómo va a ser el gasto social el año que viene, según el presupuesto, si lo comparamos con el gasto social que hubo en el último año del kirchnerismo, comparación 2015-2019. Y ahí ustedes están viendo, esto por supuesto es en términos comparativos, en moneda constante, es decir, neteado de los efectos de la inflación.
Y ahí ven ustedes que, según el presupuesto, el gasto en servicios sociales del año que viene va a ser un 3,6% inferior al que había en 2015. ¿Con qué desagregados? Con una caída de 16% en salud, una caída de 5,8% en asistencia social. El único rubro que aumenta es el de seguridad social, y esto porque hay en vigencia una fórmula de ajuste que toma en cuenta la inflación y que si bien este año va a caer por el cambio en la reforma previsional realizado a comienzos del año, se supone que el año que viene va a haber una recuperación porque los ajustes van a ser en función de la inflación de este año. O sea, en resumen, si el balance, el de Salvia y el de cualquiera que mire con ojos, no, me cuesta decirle objetivos, pero con ojos realistas, los datos de las variables claves, de Producto Bruto Per Cápita, de poder adquisitivo, de nivel de pobreza, son negativos. El presupuesto lo que muestra para el futuro es que muy difícilmente ese balance en el último y cuarto año del gobierno de Macri, al menos en el último año del primer mandato, vaya a mejorar. Está en el estudio, como les dije, soy el único hoy que tiene más de 40, desde hace poquito más de 60. Vamos con el primero, 39 años, Diego Bossi. Diego, gracias por venir. No, gracias, Marcelo. ¿Algo te sorprendió? ¿Estabas Faltó saltando? un dato en la planilla. ¿De gasto social? No, ¿cuál es el gasto que más creció en el presupuesto? Deuda. Deuda. Servicio de la deuda. Pasó de 6 puntos del PBI en el 2015, 6%, perdón, de la recaudación, a casi 18 puntos de la recaudación total del Estado. Esa va a ser la partida que más aumenta si se compara a 2019. Esa es la partida que más aumenta, y es la partida que aumenta en términos reales este año, es la partida que más aumenta en el presupuesto. Este es un presupuesto que, independientemente de la prudencia fiscal, que uno puede estar de acuerdo o no, yo creo que es bueno que la Argentina tenga prudencia fiscal. El tema es cómo llegás a esa prudencia fiscal, si vía crecimiento o vía ajuste. Recordemos que este presupuesto tiene aumento de impuestos por 1,2 del PBI y caída de gasto por 1,4 del PBI para cerrar al déficit cero. Lo que termina pasando en este presupuesto es que es una garantía de pago de servicios de deuda. Eso básicamente es lo que imprime el presupuesto. ¿Lo vas a aprobar? Nosotros hemos propuesto una serie de modificaciones al presupuesto. Creemos que a libro cerrado no se puede votar. Creemos que hay muchas cosas que hay que cambiar en el presupuesto. Hay un capítulo con respecto a la deuda y a la reestructuración de la deuda que nos preocupa institucionalmente. Hay aspectos que tienen que ver con las cuestiones sociales, impuestos a las ganancias, lo que pasa en la Patagonia, que hemos advertido de que se tienen que modificar. Y también hay un dato que es contundente. Nosotros no estamos de acuerdo con el rumbo económico del gobierno. Lo que sí creemos que si hay una devaluación más fuerte en la Argentina, esos recursos tienen que tener un sentido social, tal como lo decía el rector de la UBA o el presidente del instituto. Claro, digamos, es poco creíble un presupuesto con 40 pesos de tipo de cambio el año que viene. El año pasado el presupuesto duró exactamente 24 horas. Los indicadores macroeconómicos de este presupuesto, ni siquiera el FMI los avala. Ahora, Diego, si dijiste, ¿estás de acuerdo con la prudencia fiscal? Puedo entender de eso que estás de acuerdo en principio con llevar el déficit primario a cero y al mismo tiempo cuestionás ciertos recortes de gastos y cierto incremento de algunos impuestos. Hablaste de ganancias. ¿Cómo haces para compatibilizar ambas cosas? Yo creo que la prudencia fiscal hay que lograrla vía crecimiento, no vía ajuste. La única manera de que se ha resuelto los problemas fiscales en la Argentina son con periodos de crecimiento económico. Y lo que no tiene este modelo es un modelo de crecimiento. Acá no crece ni el consumo, no crece la inversión no va a crecer si no hay demanda, y el sector exportador, al cual apunta fuertemente el gobierno, evidentemente es un sector que está absolutamente desprotegido, porque los costos le aumentaron a 40 mangos y
exportar no es sencillo, ganar mercados no es de un día para el otro. Con lo cual no hay crédito de la banca pública al sector exportador, no hay crédito para el desarrollo de la inversión exportadora, no hay crédito para sustituir importaciones, porque hay un serio problema de dólares en la Argentina, cada 2 años tenemos un problema en la balanza de pagos. Mientras todos se enfocan en los problemas fiscales, nosotros creemos que los problemas tienen que ver mucho más con la falta de dólares. Eso no significa que uno no quiera tener prudencia fiscal. Me parece que tener prudencia fiscal es saludable para una economía argentina. El tema es el camino, y en el camino evidentemente no estamos de acuerdo, y se lo hemos manifestado en muchas oportunidades al gobierno. El rumbo económico que eligió el gobierno no es el correcto. Ahora, Diego, Y otro punto más, Marcelo, importante, y perdona que te interrumpa. Nunca se cumplen los presupuestos en la Argentina. Nunca. Hace pocos días vi una decisión administrativa del jefe de gabinete de ministros ampliando partidas y modificando aportes para un lado y para el otro. Y esto es una historia repetida en la Argentina. Con lo cual yo quiero ser absolutamente franco. Los presupuestos son límites de gasto y algún lineamiento de lo que quiere el gobierno en términos de rumbo económico. No van a cambiarle la vida a ningún argentino, excepto que la Argentina dé un paso institucional distinto y efectivamente elija un modelo productivo distinto. Ahora, han transcurrido 3 años de gobierno, si algo ha quedado en claro por parte del gobierno en general y particularmente de Macri, es que para él el rumbo es uno solo, no se cansa de repetirlo, y más allá de cambios coyunturales, más allá de alguna ida y vuelta con medidas puntuales, el modelo económico, la filosofía productiva es la misma y no cambia. No veo por qué eso habría de modificarse ahora. Nosotros estamos convencidos que si el presidente de la Nación y su equipo no cambia el rumbo económico, las cosas se van a agravar. Está bien, pero el 24 de la semana que viene van a tener que votar sí o no. Por eso, hay que ver cómo avanza la negociación en términos de la Comisión. Nosotros entendemos que este presupuesto es un presupuesto muy malo para la Argentina. Lo hemos manifestado públicamente. Eso no significa 3 o 4 puntos que efectivamente estén negociando. Ahora, en la discusión, todas las negociaciones son abiertas y son en el marco de la discusión de la Comisión. Nosotros hemos planteado que el tema de la deuda no se puede reestructurar si no pasa por el Congreso. Nosotros hemos planteado que los impuestos a las ganancias a los trabajadores que cumplen funciones en zonas desfavorables es un tema muy sensible desde el punto de vista social, que el castigo a la Patagonia no es bueno. Yo particularmente he planteado que el Fondo del Conurbano Bonaerense tiene que actualizarse, porque eso pega directamente en un área sensible como es la Argentina, como es el conurbano bonaerense, donde viven millones de argentinos. ¿En eso coincidís con Vidal? No coincido con Vidal, coincido con la necesidad de la provincia de Buenos Aires de contar con fondos para resolver problemas estructurales. Hace pocos meses, lo que pasa es que este gobierno dice que resuelve algo, y es tal el problema económico que tiene, que lo que resolvió hace 2 años o hace 1 año, hoy es peor. Digamos, haber devuelto el Fondo del Conurbano Bonaerense es un logro. La devaluación que ha generado este año, que todos dicen que la inflación va a ir por arriba del 40-45%, licuó ese Fondo del Conurbano Bonaerense, con lo cual hago una discusión como dirigente de la provincia de Buenos Aires. Entonces, hemos planteado una serie de modificaciones, hemos planteado una serie de públicamente, porque entendemos que hay cosas que sí o sí se tienen que cambiar en una ley de presupuesto. Otras cosas que tienen que ver con el rumbo económico, nosotros no la podemos cambiar, porque aún queriendo modificar cuestiones presupuestarias, el rumbo económico lo dicta el Poder Ejecutivo, y nosotros no cogobernamos. Quien gobierna es Macri. El responsable total y absoluto de las cosas que pasan en Argentina es el presidente Macri. La herramienta presupuestaria es una herramienta que yo le quitaría dramatismo. ¿Por qué? Porque lo que he visto es que nunca se le pegan a las proyecciones. El año pasado duró 24 horas, antes se decía que la inflación era de 9 y era de 20 y pico. Nunca se terminan de completar los presupuestos, siempre hay un DNU que amplía los gastos, que amplía los recursos, y efectivamente lo único que marca es un rumbo económico. Si me preguntás, el rumbo económico de la Argentina es errado. Sobre, no el rumbo económico, pero sobre la coyuntura más cercana. Obviamente criticarás, que ya lo has hecho, el rumbo económico, seguramente la mala praxis en cómo el gobierno enfrentó la crisis financiera, la corrida, pero la pregunta puntual es,
con el paciente en terapia intensiva, en sala de guardia como la que estaba, la manera de enfrentar en el corto plazo, en lo inmediato, del nuevo presidente del Banco Central, con las bandas cambiarias, con esta restricción en la emisión monetaria, en lo inmediato, en lo coyuntural, ¿te parece correcto? ¿Te parece acertado? No, yo creo que la política monetaria restrictiva va a hacer que la crisis se profundice. Hay tres aspectos. Primero, la reducción del déficit fiscal y básicamente la contracción del gasto público. Eso es restrictivo, eso es contractivo del producto. Segundo, un aspecto enorme en materia de política monetaria. Se pasó de una política monetaria que no se sabía bien, con metas de inflación, que era para un país como Suecia, como Suiza o países desarrollados, y no para la Argentina, a una política absolutamente restrictiva en materia monetaria, con una tasa de interés altísima, con un señoriaje, son temas muy técnicos. Ahora pero digo, esos son dos aspectos contractivos. El único aspecto positivo, básicamente, es la evolución de las exportaciones. Pero es lento y no es un proceso de un día para el otro. No es que el mundo está abierto, pero vengan los argentinos a vendernos. Te estoy preguntando de la más inmediata coyuntura. ¿No aparentemente lograron cerrar la hemorragia? Con una tasa de 73. ¿Tenía alternativa en lo inmediato? Yo creo que es importante parar las corridas cambiarias. No creo que esta corrida cambiaria esté parada totalmente. Es muy difícil predecir el tipo de cambio y la verdad que sería absolutamente imprudente si uno dijera el tipo de cambio mañana va a ser tanto. Lo que está claro es que lo están sosteniendo con alfileres. Lo están sosteniendo con una economía que no genera confianza, con un equipo económico que no genera confianza, con un montón de dólares prestados del FMI. 57.100 millones de dólares es el préstamo del FMI, 50.000 inicial, no cumplimos con las metas, se equivocaron, tuvieron que pedir un perdón, un waiver se llama, está el documento, el stand-by agreement, como se denomina, el acuerdo que hace la Argentina con el FMI en el directorio del banco del FMI, que no es un préstamo, que yo voy y te pido plata y dame tal tasa de interés, es un manual de condicionalidades, un manual de política económica. Eso es lo que está pasando en la Argentina hoy. Y la demostración de que la Argentina evidentemente fracasó o perdió una gran oportunidad es haber ido al FMI. Eso demuestra el fracaso de la Argentina. Dos de política partidaria. Sí. Pasado mañana es 17 de octubre. Sí. El peronismo, todos hablan de la unidad, todos hablan de la unidad, algunos más que otros. Ahora resulta que el 17 de octubre ni siquiera el llamado peronismo federal o este bloque de peronismo alternativo es capaz de unificar en un acto. Bueno, nosotros vamos a estar todos en Tucumán. No todos van a estar en Tucumán. El peronismo federal, la gran mayoría va a estar en Tucumán, y los que no pueden estar es porque tenían agenda previa, pero la gran mayoría de legisladores, diputados, senadores, Sergio Massa, Juan Mansur, está organizando un acto realmente muy importante en Tucumán. Yo estuve hablando todos los días con el gobernador y la verdad que estamos entusiasmados y creemos que va a ser un acto importante en donde se va a convocar al sindicalismo, se va a convocar a amplios sectores del peronismo. Nosotros estamos con una visión clara de que la Argentina necesita generar una alternativa, de generar una opción distinta. Me parece que confundir en la política matemática que 1 más 1 es 2 en política no es así. Es un axioma de la matemática, pero no es un axioma de la política. Nosotros necesitamos generar una alternativa contundente, disruptiva, determinante, que genere esperanza en la Argentina y que genere un futuro totalmente distinto. Y en eso necesitamos la generosidad de todos los dirigentes políticos de la oposición, del conjunto, generosidad de todos los dirigentes políticos de la oposición. Necesitamos escuchar a los jóvenes, que tienen un discurso totalmente distinto, que tienen lógicas totalmente distintas. Es el mundo, la época de la mujer. Generosidad es que Cristina da un paso de todos, me incluyo, de todos. Bueno, no es lo mismo tu caso que el de Cristina. No, bueno, yo creo que, yo humildemente lo digo con todo respeto, porque claramente hay diferentes posiciones. Yo creo que la generosidad tiene que ser un factor determinante. Me parece que es importante que hay una generación de jóvenes que tienen otras ideas, que tienen otras prácticas políticas. Yo no tengo ni el peronómetro, ni quiero decir, me parece que no hay límites. Yo lo que digo es, si la Argentina tiene la suficiente dirigentes políticos disruptivos, dirigentes políticos determinantes, que tengan claro hacia dónde va, qué está pasando en el mundo. Hace pocos días escuchaba al secretario de Comercio de los Estados Unidos y dijo algo que me impactó.
La globalización, el multilateralismo empobreció a la clase media argentina. Nosotros vamos a defender lo que producimos en Estados Unidos. Nosotros queremos defender lo que producimos acá, con mucha firmeza, con mucha inteligencia, con mucha ciencia, con tecnología, aumentando la productividad. Para eso se necesitan liderazgos determinantes, claros, que tengan una idea de cómo nos vivimos en esta sociedad de América Latina. Hablando de liderazgos, una última pregunta. Te presentaba, manejaste durante el kirchnerismo 10 años. ¿Cuánto tiempo estuviste al frente? 7 años al frente del ANSES, uno de los puestos claves. Y eras un fiel militante del kirchnerismo. ¿Cuál fue el punto de quiebre? ¿Cuándo dejaste de serlo? Yo creo que es importante que la Argentina tenga una lógica y una metodología distinta desde la política. Me parece que volver a prácticas políticas del pasado no han sido buenas. Me parece que también hay un efecto Olivos. Recién escuchaba al rector de la UCA, no sé, a quien representa la UCA, Salvia, y decía, no hay capacidad para poder generar acuerdos económicos y sociales con todos los sectores de la sociedad. Pero se fue desgastando en los últimos años y te mantenías en el gobierno, terminó el gobierno... Me parece que hay momentos y me parece que no solo hay momentos, sino fundamentalmente hay lógicas políticas. Hay lógicas políticas y metodología política. Yo creo que hay una instancia en donde, y aparte ha mutado, digamos, no tiene nada que ver ahora que hace 3 años atrás, y no tiene que ver quizás 3 años atrás que hace 5. Lo que sí estoy convencido que la Argentina necesita un cambio de metodología política, y esto incluye al pasado, pero fundamentalmente al presente. Porque ahora lo que estamos discutiendo es el sillón de Rivadavia, y el sillón de Rivadavia lo tiene Macri, no lo tiene ni Cristina, ni lo tiene ningún dirigente de la oposición. Al que hay que ganarle es a Macri. Y ahí sí yo creo que es necesario tener una mirada totalmente distinta, no solo de la Argentina, sino fundamentalmente de la práctica política. Lo que parecía una virtud de este gobierno, que era el diálogo, es un diálogo puntual, no es un diálogo al estilo estructural como planteaba la gente de la UCA. No es un diálogo de convocatoria generosa, es un diálogo puntual. Bueno, me parece que eso no alcanza. Gracias por venir. Gracias a vos, Marcelo. Enseguida, como lo presentamos, el desafío económico. El Fondo Monetario Internacional sabe de economía. Con audacia lo va a desafiar esa idea Emanuel Álvarez Sagis. Otro sub-40 con nosotros, el señor Emanuel Álvarez Sagis, que acusa 37. ¿Y asumiste como viceministro a los? 33. 33. A la edad de Cristo y no quedé crucificado. Bueno, digamos. ¿Cuánto sabe de economía el Fondo Monetario Internacional? El señor se atreve a ponerle, anticipo el resultado final, que es cantado. ¿Un aplazo? ¿Para vos la economía es una ciencia? Es una ciencia, no exacta, pero es una ciencia. Perfecto. Sí. Debe ser más exacta ponerle que la astronomía, ¿no? Que mira cuestiones en el espacio con telescopios a millones de años luz y habla sobre el tamaño de un planeta. No me atrevería a hacer esa afirmación. Por eso es una ciencia, con sus especificidades. Sí. Perfecto. Vamos a ver en la primera placa que tenemos la suerte de tener un científico que está hablando sobre la medicina que tiene que tomar la economía argentina. Básicamente ya adentro de nuestra casa lo tenemos. El FMI se acaba de mudar al Banco Central. Va a tener una oficina en el Banco Central para supervisar que Argentina cumpla con el doble cero. 0 de déficit fiscal, 0 de emisión monetaria. ¿Por qué te pregunto si es una ciencia? Porque si vos vas al médico, te duele la cabeza, el médico te dice tomate esta pastilla una vez cada 8 horas. Haces lo que te dijo el médico, volvés a la semana y te duele tremendamente la cabeza, ¿qué concluís? No vuelvo al médico. No volvés al médico. A ese médico. A ese médico por lo menos no volvés. Vamos a ver en la segunda placa qué le pasó a Grecia cuando hizo lo que el Fondo Monetario le dijo que hiciera y se tomó esa medicina. Fíjate, la línea verde, este es el Producto Bruto Interno de Grecia. Lo vamos a poner en 100 cuando arrancó con el Fondo Monetario, ¿sí? Y vamos a ver dónde terminó. El fondo dijo que la recesión de Grecia 8 años después iba a ser nada más que de 4%, iba a pasar de 100 a 96. Eso pronóstico.
Eso pronosticó en octubre de cada año. Ni siquiera tomamos la proyección que hizo el 2009 sobre el 2017, sino que le dimos la oportunidad cada año de ir viendo cómo modificaba su proyección. El 2010 dijo que en el 2011 iba a caer 3%. Exactamente. Fíjate dónde terminó Grecia, con una recesión de más de 20%. 22 puntos cayó. Sí, haciendo exactamente lo que le dijo el fondo. Este es el punto. Grecia fue al fondo, le dijo, me duele la cabeza, estoy en una recesión muy fuerte, ¿qué hago? Hace esto. El fondo le dijo, hace esto que te va a ir así. La recesión va a ser de 4 puntos. Fue de 20. 22, más de 20%. En la siguiente placa vamos a ver cómo nos fue a nosotros hace un tiempo con el fondo. ¿Qué nos dijo el fondo básicamente en el año 2000? Fíjate, nos dijo, si hacen lo que les estoy diciendo, la economía entre el 2000 y el 2002 va a crecer 6%. Eso fue acuerdo con De la Rúa. Argentina ya arrastraba un acuerdo con el fondo y lo iba actualizando. La economía cayó 15% y digo, para ponerlo en términos un poco más palpables, si el fondo hubiese tenido razón, el desempleo en el 2002 habría sido 13%. En cambio, el desempleo en el 2002 fue del 20%. Ahora vamos a ver qué pasa actualmente. ¿Qué dijo el fondo que iba a pasar actualmente en la siguiente placa? Porque como vos recordás, llegó Lagarde, dijo no estamos en el negocio de prestarle a Argentina, después pasaron cosas y finalmente nos prestó. La línea verde es lo que dijo el fondo que iba a pasar entre 2016 y 2019 con el proyecto de Cambiemos, que la economía entre puntas iba a crecer 6%. Antes del acuerdo. Antes del acuerdo y última proyección este año. El fondo todos los años hace proyecciones, esté o no el país. Exactamente, y de hecho estamos tomando la proyección de octubre de cada año inmediato interior, cosa de estar más cerquita del año que viene. Pero el fondo acaba de decir que en realidad la economía va a estar un poquito más lejos de ese crecimiento del 6% y que en realidad va a caer un 97%. Fíjate cómo fue esta evolución de nuestro médico, que ahora es el Fondo Monetario, en la siguiente placa, porque fue una evolución y un cambio en muy poquito tiempo. Fíjate, el fondo en junio del 2018, cuando firmamos el acuerdo, dijo, si las cosas andan bien, la economía en 2018 va a crecer 0,4%. Si va muy mal, dijo en junio, va a caer 1,3%. Eso era el escenario positivo y el escenario negativo del fondo para 2018. Junio. En septiembre el gobierno va a presentar el proyecto de presupuesto. 3 meses después. 3 meses después, que lo tiene que acordar con el fondo y dice, no, en realidad la economía va a caer 2,4%. Una diferencia de 2,8. De más 0,4 a menos 2,4. Y nada más que un mes después, el fondo saca su proyección para la Argentina de este año y dice que la Argentina va a caer 2,6%. Fíjate que en 40 días, poquito más de 40 días, pasamos de estabilizar en 2018 a caer 2,6 y fíjate la columna de 2019, de crecer en 2019 porque íbamos a tomar la medicina del fondo en 2018 a caer 1,6. O sea que la medicina no funciona. No funciona y fíjate cómo nos va a dejar esta medicina en la última placa. De dónde partimos y a dónde vamos a llegar tomándonos la medicina de el fondo. ¿Qué ingreso por cabeza, digamos, por habitante tenía Argentina cuando arranca Cambiemos? Casi $15.000. ¿Sí? Casi $15.000 per cápita por año. Más o menos Cambiemos lo mantiene hasta 2017. En 2019 se derrumba a prácticamente la mitad. Por la devaluación, exacto, ¿no? En dólares. Exacto. Cada argentino va a tener un ingreso en dólares anual de $7.000. Fíjate qué pasó con la deuda por habitante. Pasó de 5.500, vamos a terminar, si sumamos los 110.000 de Cambiemos más los 57.000 del fondo, en $8.600 por habitante. Es la primera vez desde 2004 que Argentina por habitante va a deber más que lo que tiene de ingreso por habitante. Yo diría que no hay que patear el acuerdo con el fondo, lo que hay que patear es la medicina. O sea, nosotros necesitamos que el fondo nos preste la plata, pero lo que hay que mostrarle al fondo es que evidentemente el modelo que tiene para explicar la economía argentina no funciona. Ahora, ¿pensás que Duhovne con Lagarde o Macri con Trump, que controla la mayoría, la porción de votos más importante, es capaz de modificar la receta, la medicina del Fondo Monetario? Tenemos un antecedente muy concreto.
Después del año 2002, donde el fondo tiene un error, recordemos, decir que la economía va a estar 6% mejor y la economía está 15% peor, la auditoría interna del fondo determina que el fondo tiene responsabilidad en la crisis argentina, que el fondo obró de manera irresponsable en la crisis argentina. Y eso es lo que le permite, primero a Duhalde y después a Kirchner, en renegociar el acuerdo con el fondo. Decirle, vamos a tener la misma plata, pero vamos a cambiar la política económica, porque la política económica que me venís recomendando evidentemente no funciona. O sea que hay un antecedente muy cercano, y esta recesión de Argentina va a ser la peor desde 2002. Digamos, no va a ser tan intensa como de 2002, pero de 2002 para acá nunca la economía había caído 2 años seguidos, y eso es lo que va a pasar ahora. ¿Y realmente crees que Macri, Duhovne, del gobierno puede ir al fondo y decir, présteme la guita, pero déjenme realmente hacer algo distinto a lo que ustedes me están... Lo pongo al revés. Imagínate que van y dicen, yo esta política económica no lo aplico más, voy a hacer otra. ¿Qué haría el fondo? ¿Nos retiraría el préstamo? Me parece que Argentina tiene una posición fuerte para negociar con el fondo, porque además Lagarde, casi calcado lo que nos pasó en el 98, que el fondo nos dijo que éramos el mejor alumno, Lagarde dijo, ven que con el gradualismo se puede, y tuvo una fuerte campaña para explicar que con el gradualismo se podía. Lo que se acaba de mancar es el gradualismo y la campaña de Lagarde, con lo cual probablemente Argentina hoy esté en una posición de mucha más fuerza que la que cree. Bueno, ¿tenemos libro para recomendar? Tenemos libro. Hoy de un antropólogo, sociólogo, historiador, David Harvey, Breve historia del neoliberalismo, un libro muy interesante que muestra cómo la retórica de hay que hacer el ajuste, esta es la única alternativa, el Estado se tiene que retirar, se instaló rápidamente, primero con Reagan y Thatcher y después en la región. Gracias, Emanuel. Gracias a vos. Vamos a un breve corte y cuando volvamos, 4 jóvenes, también todos en el programa, salvo yo, todos sub 40. 4 intelectuales, pensadores, para que nos cuenten si la agenda que ellos tienen con menos de 40 años es distinta a los que tenemos un poquito más de edad.